Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy va a estar aquí para hablar en el programa sobre la realidad de las pymes aceiteras en la República Argentina después del panorama internacional, de primero hace algunos años el cierre del mercado europeo, después ahora más recientemente el cierre del mercado estadounidense, el biodiesel, bueno, la polémica generada a partir de allí, la reapertura del mercado del viejo continente, bueno, las pymes aceiteras que están allí viendo y analizando el nuevo escenario. Bueno, hay pymes aceiteras aquí en nuestra ciudad, hay pymes aceiteras en el sur de la provincia, en la región pampeana en general. Bueno, son especialmente empresas apuntadas al mercado interno, pero que en algún momento pensaron en asociarse para sumar escala y mirar hacia el exterior. Bueno, vamos a analizar esa situación y de la industria en general, a ver si la industria arranca o no arranca efectivamente. Hay algunos indicadores allí, como de la consultora de Orlando Ferreres, que dice que trepó más del 5% la actividad industrial en agosto. Es un dato conocido en la jornada de hoy. Bueno, a ver si le llega a todos por igual o no. Va a estar aquí para hablar de ese tema Gustavo Perlo, que es el presidente de la Asociación Civil del Parque Industrial y además titular de la aceitera SR aquí a nivel local. Bueno, y también vamos a hablar con el flamante presidente del Colegio de Abogados, con César Avendaño, que va a estar sumándose también al programa para ver la perspectiva que parece que va a ser muy movida en el plano laboral especialmente, con nuevas leyes, con nueva reforma, con la reforma de la RT. Bueno, hay mucho movimiento a nivel nacional con posibles reformas en el camino después de octubre especialmente. Y las perspectivas que tiene el Colegio de Abogados de aquí en adelante, cuáles van a ser los ejes de su gestión en los próximos 2 años. Estamos exactamente a un mes de las elecciones legislativas. Vamos a hablar con Claudia Márquez, la candidata número 5 de Unión por Córdoba. Unión por Córdoba que viene del 13 de agosto en las PASO de una derrota muy importante. Así es. En toda la provincia. Vamos a consultarle a Claudia Márquez cuáles son las ideas para tratar por lo menos de achicar esta brecha, ¿no? Que es la intención que tiene el justicialismo para que el mensaje que salga el 22 de octubre de las urnas no tenga la contundencia que tuvo el 13 de agosto, que le generó muchos inconvenientes políticos al gobierno de Juan Schiaretti. Un gobierno que venía con buena imagen, pero que tuvo un cimbronazo fuerte el 13 de agosto y a partir de allí le generó por lo menos la incertidumbre de lo que va a ser de Unión por Córdoba de aquí en más, de las posibilidades en 2019 de tener un nuevo periodo después de 20 años ininterrumpidos en la provincia. Y con respecto a la crisis de representatividad que tienen los partidos políticos, vamos a hablar con Nelson Ciminelli, un investigador, historiador riocuartense que acaba de publicar un trabajo voluminoso con respecto a este tema. ¿Y qué queda de los partidos políticos? ¿Qué representatividad tiene? ¿Son nuevos armados los que se requieren? Cambiemos es un ejemplo de un nuevo armado, de un nuevo partido político más pensado para el siglo XXI que para el siglo XX, como son los restantes. De todo eso vamos a hablar con Ciminelli. Así es, o la misma Unidad Ciudadana, ¿no? Así es. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a los primeros invitados. Auspician este programa Bio4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados, AGEC, AEFIP, UPC. Seguimos en Entre Líneas y ya está con nosotros para hablar sobre un tema muy interesante, ¿no? Que fue fruto de su último trabajo, con el cual rindió una maestría, un posgrado,
Está con nosotros Nelson Chimineri para hablar de la crisis de representatividad de los partidos políticos. Nelson, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Acá tenemos la tesis. Acá está, mire qué voluminosa, ¿no? Voluminosa, ¿no? Sí, por lo menos impresiona, ¿no? Ahora hay que ver el contenido, ¿no? El trabajo detrás, sí, seguro, ¿no? el trabajo detrás, ¿no? Y cómo lo entienden los periodistas, porque ustedes son parte de la materia prima de este trabajo, o sea, van a encontrarse citados, o sea, así que van a ver que también va a haber que comprobar en algún momento qué opinan ustedes de cómo fueron citados, ¿no? Claro, el detrás de la escena. El detrás de la escena, bueno, la fuente primaria. ¿Qué es esto de la crisis de representatividad? Muchos creen, bueno, que es visible, ¿no? La crisis de los partidos políticos hoy en la Argentina, tal vez en el mundo también. ¿Existe, no existe? ¿Hay un reacomodo en este momento de las estructuras viejas que supimos conocer? No, el proceso está obviamente en toda dinámica cambiando permanentemente, ¿no? Y estamos en un proceso permanentemente de cambio, ¿no? Lo que sí venimos de lo que los politólogos, y uno tiene que adherir un parte, es llamar la crisis de representación, que esto ocurrió con tremenda intensidad en la Argentina en los años de la crisis del 2001 particularmente, ¿no? En ese es el momento que, en realidad, lo que se alude con esto es que de ordinario en casi todo Occidente, o quizás en el mundo, donde se trasladaron las instituciones que se gestaron hace 200 años de la democracia representativa, es decir, advertamos, tiene alguna complejidad el tema. Nuestra democracia, a diferencia de la democracia antigua, es que es una democracia representativa. Es decir, el principio representativo es medular en la organización constitucional de nuestros estados, ¿no? El tema es que el carácter representativo ha estado variando, ¿no? Del significado propio de la palabra representación, el contenido que se le ha adjudicado, originario con respecto a ahora. En general, en todas partes del mundo, en todas, no hay casi excepciones, hay una morigeración del vínculo representativo, hay un debilitamiento del vínculo representativo. Lo que no existe normalmente es la magnitud de ese deterioro del vínculo representativo que tiene la sociedad argentina. Es un grado, como muchas veces en muchos temas, tenemos un grado más adelante. O sea, este debilitamiento llega en algún momento prácticamente al rechazo del vínculo representativo. Es decir, la gente en un momento determinado dijo que se vayan todos. Es decir, objetó toda la idea representativa, es decir, el voto bronca, claro, ¿no? Es decir, esta es una magnitud poco registrable, ¿no? Eso propiamente, digamos, volviendo sobre este tema, lo que los politólogos llaman crisis de representación. Es decir, no es simplemente la morigeración, la metamorfosis del vínculo representativo, sino propiamente el rechazo del vínculo representativo. Es el extremo, ¿no? Es el extremo. Yo no quiero que nadie me represente, ¿no? Esto crea un enorme vacío de representación política, donde se generaron en otros movimientos que vinieron después, ¿no? En parte cabalgaron, ¿no? Si uno me dice en qué momento situamos hoy aparentemente se empieza, sin exagerar y sin presunciones, a reconstruirse un poco el vínculo representativo. Es difícil de hacer pronósticos, es como que estuviéramos viendo un lento reconstitución, que por supuesto está a merced de cualquier cambio de las condiciones económicas y sociales y del propio humor de la sociedad. De parte del ciudadano, ¿es difícil por ahí tener una identificación hoy con fuerzas políticas? Porque son tan inestables. Son sociedades que duran una elección y que a la otra elección se reconfiguran, de cómo tener esa identificación que se requiere con un partido, con una fuerza política. Claro, en general lo que ha ocurrido, bueno, eso ocurre en el mundo, ¿no? Que las sociedades industriales, las grandes, habían generado vínculos de identificación colectiva muy fuertes, es decir, lo que los politólogos llaman colectivos de identificación. Es decir, la gente se identificaba con una clase, con una religión, yo soy católico, campesino, obrero. En general eso le daba a su vez la posibilidad de dar un vínculo representativo interesante, porque los partidos políticos, que eran los canales que mediaban en el vínculo entre representante y representado, que son los canales de esa democracia representativa, es decir, son un producto, los partidos son una consecuencia de estas dos instituciones que se crearon hace 200 años, principio de representación y votaciones. Antes no se votaba, y los reyes eran puestos, invocaban el derecho divino, ¿no? Entonces, bueno, desde que se invocó el derecho terreno,
La solución que se encontró es el principio representativo y la consulta electoral. Antes tampoco se votaba. El rey no necesitaba la votación. Claro. Desde que aparecen los cuerpos electorales aparece la necesidad de este vínculo representativo. ¿Cómo se ordena este vínculo representativo? El mundo encontró, y esto sí sin que grandes pensadores lo imaginaran, los partidos políticos. Los partidos políticos pudieron canalizar ese vínculo de representación en cuanto encontraron una sociedad de referenciamiento, que es esto que estamos diciendo. No sé si logramos, colectivos de identificación. Es decir, bueno, un partido dice, yo represento a la clase obrera, yo represento a los campesinos, represento a determinadas áreas de sociedades reconocibles. Contra esto sí es muy difícil porque las sociedades fueron cambiando, estos colectivos de identificación se fueron debilitando, se fue emergiendo un reconocimiento muy importante del individuo, de la persona. Entonces normalmente la mayor parte de las personas hoy pueden referenciarse a distintos colectivos. Una persona puede decir, claro, yo soy al mismo tiempo, soy obrero, pero soy protestante y pertenezco a una minoría sexual, y el otro no. Entonces se hace difícil representar esa sociedad. Lo que el vínculo representativo hacía era representar y presentar una cosa en otro lugar. Esto etimológicamente. ¿Qué es lo que estaba presente en el movimiento político? Lo social y lo político. La sociedad se hacía presente en lo político a través del vínculo representativo. Ahora, esas sociedades antes eran más simples. Claro. Eran más legibles. Esa complejización no evolucionó de la misma manera en la sociedad que en las estructuras. Que las estructuras políticas fue debilitando el sistema de partidos en todo el mundo. Esto que en general, digamos, Carlo Galli, un politólogo italiano interesante, dice el malestar de la democracia. Es decir, en general los ciudadanos se sienten incómodos con esto, ¿no? Esto es notable porque lo es en un momento determinado en que la democracia política parece haber vencido a sus rivales tradicionales. Desde el punto de vista ideológico, claro, el fascismo y el comunismo. Se impuso como sistema. Se impuso como sistema y al mismo tiempo hay un malestar. O sea, venció o se colapsaron las otras alternativas y la democracia quedó, no genera este malestar. En parte por ese tema. También hay una revolución en los medios de comunicación, en parte tiene una cuota importante los medios de comunicación. Y de hecho el individualismo también se refleja a la hora de votar, ¿no? Por eso son cada vez más importantes los candidatos y no los partidos. Son los candidatos y los partidos, ¿no? Bueno, es que empieza a suceder en este sentido, que a la medida que se debilita, también, digamos, el individuo no se referencia a un colectivo, y ese colectivo de identificación también es el partido. O sea, digamos, nosotros cuando éramos jóvenes, yo soy más veterano que todos ustedes, la gente podía decir, yo soy radical, soy peronista. Hoy la gente dice, yo voy a ver qué votas en la elección que viene. Es decir, el voto se ha vuelto más volátil, más independiente, más variante. Y sobre todo, hoy está el macrismo, el cristinismo. El cristinismo y sobre todo lo que dice Marcos, ¿no? La referencia a una persona. Claro. O sea, se vuelve a personalizar la oferta electoral. Eso más o menos pasa en todas partes. En general la gente ya no vota radicales, vota justicialistas, sino vota Macri, o vota Carrió, o vota Cristina, ¿no? En el fondo la denominación a veces puede querer decir muy poco. Aparecen etiquetas y denominaciones que van cambiando, que es lo que hace referencia a Marcos, aparecen cada segundo. Pero el punto también es parte de lo político y es parte de la adaptación a esa sociedad cambiante, ¿no? Eso más o menos pasa en todos lados. Vuelvo a decir, la Argentina tiene una experiencia que llega a un extremo, como suele ocurrir en la Argentina, que nos vamos... ocurre este tema de experiencias directamente del rechazo del vínculo representativo, porque lo que se ha ocurrido en otro occidente es un debilitamiento, ¿no? Que no sabemos cómo va a evolucionar. Acá estamos en una fase superior, o por lo menos atravesamos. Atravesamos un momento muy crítico, que es crítico para la política y es crítico para la sociedad, porque fue un momento de crítica, de crisis de representación, donde además, bueno, esto es polémico, por cierto, ¿no? Esto merecería todo otro tratamiento, pero por lo menos yo advertimos que no hay alternativas, no surgieron alternativas. Es decir, la sociedad rechazó todo lo político, dijo que se vayan todos, pero no emergió un nuevo partido, porque reemplazaron a los anteriores. ¿No? Por eso, digamos, uno puede ver hasta una cierta impotencia social y de la sociedad argentina de conjunto. ¿Lo de Cambiemos, lo de Unidad Ciudadana, pueden ser alternativas en ese sentido? Bueno, la impresión, y esto sí que esto es totalmente opinable y subjetivo,
es que comienza a crearse y constituirse ciertas estabilidad, por lo menos marchamos algunas características más o menos novedosas. Porque bueno, el hecho también ocurrió que emergieron liderazgos que no tuvieron intención de reconstituir el sistema político y el sistema de vínculos representativos. Si de la crisis, en algún momento, digamos, permítame citar, Sebrelli, un ensayista, dijo el 2001, estamos a merced de un liderazgo mesiánico, de un liderazgo de extrema personalidad, de un liderazgo salvacionista, de tipo redentorista. Y un poco lo que ocurrió, que además digamos, ya desde el poder tampoco hubo intenciones la propuesta fue la transversalidad. Es decir, no quiero, digamos, uno por ahí, pero hay una cuestión en ese sentido, o sea, no fue reconstituir los partidos, sino crear unas identidades nuevas, novedosas, a expensas de las alternativas identidades, muy definidas a nivel de lo que ustedes dicen, la personalidad, el personalismo, ¿no? Muy sesgada en ese sentido, es decir, que los partidos políticos fueron castigados en el 2001, pero después quizás fueron castigados desde el propio poder, que no estimuló, que no incentivó la recreación de partidos políticos. Esto llegó a un punto, que digamos que pareciera ser que se empieza a debilitar, y empieza a reconstituirse un partido político, un sistema que aparentemente es más competitivo. O sea, difícilmente, digamos, se vuelva a tener una hegemonía desde el punto de vista de representación y política, digamos, ¿no? De que alguien tenga todos los gobernadores, toda la Cámara de Diputados, toda la Cámara de Senadores, es difícil. Entonces, esto empieza a haber un sistema más parecido, más competitivo. Ahora no sabemos, ¿no? Más que eso, ¿no? En ese sentido, con identidades que se reconstituyen, ¿no? Nelson, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos en Entre Líneas.